Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Hoy os voy a hablar de mi relectura de la saga de la autora española Laura Gallego llamada Crónicas de la Torre. Aviso de que esta reseña contiene spoilers. Tan solo repetiré el aviso en su momento para los más gordos. Lo cierto es que habiéndola leído con tan solo unos 13 o 14 años, a priori no me acordaba de nada sobre la saga. Cuando acababa de comenzar la relectura del primer tomo, El Valle de los Lobos, me di cuenta de que sí me resultaba familiar la historia y me sonaban ciertas cosas que iba leyendo, bastante más que en comparación con las Crónicas de Narnia, que lo releí justo antes y habiéndolo leído en mi niñez, pues no me acordaba de casi nada. Por ejemplo, recordé enseguida que el niño con el que jugaba Dana solamente podía verlo ella, y también sabía que ella más adelante asistía a una especie de escuela de magia. Según proseguía la lectura, recordé en qué situación se encontraba realmente Kai, y tenía vagas sensaciones de familiaridad, por ejemplo, a releer acerca de las pruebas o niveles que debían superarse en la escuela de magia, cada uno de ellos correspondiente a uno de los 4 elementos. Así como también me sonaba la escena en la que encuentran una trampilla en una cabaña del bosque a la que les conduce el unicornio. Lo cierto es que este primer libro me ha gustado más de lo que yo recordaba, a pesar de ser una lectura mucho más adecuada para mi edad de aquel entonces que para la que tengo ahora. ¿Por qué será? Quizá influiría en su momento la idealización de Memorias de Idún, y eso sometería a otras obras de la misma autora a comparaciones poco ventajosas. Ya como sea, estoy contenta de haberme animado a releerlo. Si los restantes hubieran seguido en la misma línea, podría incluso haberme aventurado a incorporarlo en mis sagas favoritas. De hecho, con la lectura del primer volumen me impliqué un poco más de lo que esperaba, y lo cierto es que incluso la despedida entre Dana y Kai del final me hizo derramar alguna lagrimita. El segundo libro, La maldición del maestro, fue un tanto decepcionante. Primero de todo, no me agradó que la protagonista ya no fuera Dana, sino Salamandra. No me gusta que cambien a los protagonistas. No es que Salamandra me desagradara, pero tampoco me caía completamente bien. Me parecía bastante injusto su trato hacia Jonás y cansino su encaprichamiento hacia Fenris, que ni siquiera la correspondía. Además, me entristeció mucho conocer la muerte de Marita al principio de ese libro. Aunque fuera un poco tosca, me caía bien. Por otra parte, no me suele hacer gracia que incluyan tantos personajes nuevos. Lo cierto es que Jonás y Conrado me cayeron bien, y me extrañó que Morderek resultara ser tan egoísta y malvado, ya que al principio simplemente me parecía demasiado presuntuoso. Lo cierto es que la reaparición del maestro como fantasma no me pareció para nada memorable ni reseñable, aunque yo no podía evitar sorprenderme con su maldad. Ni siquiera en el primer libro mostró tal grado de maldad. No parecía tan maquiavélico. Por su parte, Simae me cayó bastante mal, sobre todo por cómo trataba a Fenris. Nawyn tampoco fue santa de mi devoción al principio, pero me acabó cayendo más o menos bien. Resultó ser decente. En cuanto a Dana, me frustró que pasara a tener un papel tan secundario, hasta el punto de que ni siquiera pudimos presenciar, como es debido, su reencuentro con Kai, sino que ese reencuentro lo pillamos empezado y a través de los ojos y oídos de otro personaje de Salamandra, aunque el narrador de la historia seguía siendo una tercera persona. Y como ella pilló la conversación empezada, ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Honestamente, en el caso de este segundo libro, nada de lo que leí me sonaba, por lo que deduje que este quizá no lo había leído en su momento, solamente el primero. Sin embargo, la sorpresa que le depara al final a Kai sí que me resultaba familiar, así que no puedo estar realmente segura de haberlo leído. Spoiler. Con la gran sorpresa me refiero a cuando Kai aprovecha el fallecimiento del dragón para meterse en su cuerpo y volver a la vida, esta vez como dragón. Me extrañó, por ejemplo, que al final del libro incluyeran un capítulo, un epílogo, que volvía, digamos, al comienzo de la historia, a cuando Kai aún no había regresado a advertir a Dana y a Eonia le estaba mostrando imágenes de otros personajes, sus historias pasadas. Como comprobaría después, este tipo de epílogos se repetirían en el tercer y cuarto tomo. El tercer libro, La llamada de los muertos, desconozco completamente si lo llegué a leer en su momento. Me gustó más que el segundo, pero menos que el primero. En general, la premisa que planteaba la profecía era interesante, y yo llegué a las mismas conclusiones que Dana sobre a quién correspondía qué destino. Spoiler. Salamandra ser consumida por su propio fuego, Kai recuperar su verdadera forma, y yo también pensé en Fenris cuando el oráculo dijo que aquel que escucha a los lobos sería el que moriría entre horribles sufrimientos. Me gustó y me sorprendió que esto tomara un rumbo inesperado y que los destinos no se correspondieran con aquellos en quienes habíamos pensado al principio. Pero por lo demás no es que este libro tuviera mucha chicha. Dana
parecía volver a ser la protagonista de la historia, pero lejos de serlo claramente. Su actitud no me acabó de agradar del todo. A pesar de que yo en este tipo de historias siempre he sido partidaria de que los protagonistas luchen por sus seres más queridos, aunque corran el riesgo de poner en peligro a otros, yo en este caso no acababa de ver del todo bien que Dana finalmente se empeñara en devolverle el cuerpo a Kai, si para ello estaba contribuyendo a cumplir la terrible profecía que vaticinaba la muerte de Fenris y Salamandra. No me pareció bien que se fiara de Shimae, que salta a todas luces que no es de fiar. A pesar de que al fin y al cabo lo único que esta realmente quería era lo que todos queríamos, que Morderek muriera. Por su parte, Iris me irritó bastante cuando desobedeció las órdenes de Dana y permaneció en el castillo solo para quedarse al lado de Saevin, porque con ello solo estaba colaborando a que la profecía se cumpliera. Sí celebré que Dana volviera a ver a su familia, aunque el reencuentro me pareció un tanto frío y no me complació el hecho de que en todo ese tiempo no hubiera regresado de visita y que fuera allí solamente para recuperar los huesos de Kai y no realmente para ver a su familia, con la que quedó patente cierta tirantez que por otra parte es comprensible después de tantísimos años sin verles. Spoiler. Me ha decepcionado y entristecido mucho el final. Es horroroso por parte de la autora que Dana tuviera que morir para poder por fin estar al lado de Kai. Pero es muchísimo, muchísimo más horrible el hecho de que Dana quedara en coma durante décadas y el pobre Kai solo hubiera regresado a la vida como dragón para esperar la muerte de Dana durante años y años, apostrado bajo su ventana. Qué excesivamente trágico. Aparte de que no me consuele demasiado que solo puedan estar juntos en el más allá, Dana ni siquiera pudo vivir hasta mayor rodeada de sus seres queridos, bueno, de sus amigos y de Kai, aunque este fuera un dragón. O al menos la autora podía haber hecho que Kai no reviviera cuando murió esa segunda vez como dragón, para que así se hubieran reencontrado en el otro lado mucho más pronto y no hubiera tenido que esperarla durante décadas. ¡Pobre Kai! El capítulo final sobre cómo Fenris se había marchado de la torre tiempo atrás para buscar a más como él, a más elfos lobos, se me hizo un tanto largo y pesado, y eso podría considerarse un adelanto del cuarto y último libro. El cuarto libro, Fenris el elfo, si bien me gustó, fue el que se me hizo ligeramente más pesado y tardé más días en terminarlo. No continúa la trama donde terminó el tercero, ya que era el final de la historia, sino que constituye una precuela protagonizada por Fenris, en la que se explica su vida, desde antes incluso de su nacimiento hasta que fue acogido por el Señor de la Torre. Se me hizo raro leer un libro de Crónicas de la Torre sin Dana y Kai, y eso obviamente juega en contra de su disfrute. No obstante, no digo que la historia de Fenris no fuera interesante, que lo era. Sobre todo su infancia, su amorío con Shimae, a la que se odia un pelín menos en este libro, y su temporal pertenencia al clan donde conoció a su segundo amor, Rona. Esta última me cayó bien, a pesar de que suelo cogerles algo de manía a las intrusas que irrumpen en la historia, estando esta ya avanzada, y que encima pretenden conquistar al protagonista y usurpar a la anterior dueña de su corazón. Al igual que en los libros anteriores, el final es sucedido por un epílogo que relata algo acontecido con anterioridad. En este caso particular es como Shimae vivió el descubrimiento de la verdadera identidad de Fenris y qué fue lo que la llevó a denunciarle en el juicio. Lo cierto es que, si bien al principio consideré que ofrecer su punto de vista sobre los acontecimientos era algo innecesario, me equivoqué, puesto que realmente ayuda a comprender sus sentimientos y su comportamiento al respecto. De hecho, no me pareció que este epílogo sobrara, sino que me gustó como punto y final del libro. No os he podido ir mostrando los libros porque yo no los tengo en mi poder, los leí tomados prestados de la biblioteca de mi ciudad. Pero os recomiendo adquirir esta edición porque es una edición ilustrada que incluso incluye unas bonitas tarjetas ilustradas que incorporan una ficha de cada uno de los personajes. Al segundo no le quedaba ninguna y me extrañó que del tercero no se las hubiera llevado para casa algún lector espabilado. Aunque la representación de los personajes no era muy fidedigna y el texto contenía lo que en cierto modo eran spoilers de lo que iba a pasar, como que Morderek iba a ser el malo en esta ocasión y que Saevin, aunque fuera tan misterioso, no iba a ser un ser malvado. Como conclusión diré que la saga me ha satisfecho bastante, si bien me hubiera deleitado muchísimo más si el resto hubieran estado a la altura del primero.